Y ya bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría darle la bienvenida al conductor de este espacio. Debo decir que la semana pasada, por unos pequeños problemas técnicos que tuvimos, no pude darle una bienvenida un poco más formal a Marcelo Lasaña, así que lo haré hoy día. Bueno, Marcelo Lasaña es PhD en Ciencias Políticas, es máster en Estudios Internacionales y miembro del Complexity Institute. Ha trabajado con organismos como el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNESCO y la Unión Europea. Es fundador de Protea Becoming Adaptative en Barcelona y Lead to Change en Chile. Es un apasionado por los sistemas complejos adaptativos, experto en innovación y tiene más de 35 años de experiencia en la transformación de organizaciones públicas y privadas. Muy bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias. Dos precisiones, estimado Raúl. Uno, los 35 Sí. años, porque empecé muy tempranamente. Y en segundo lugar, he de decir que el éxito de la sesión anterior no se debe tan solo a Emiliano Brunner, sino que el entrevistador lo hizo muy bien. Eso hay que decir. Hay que ¿Cómo decirlo, claro. procurará, cómo procurará el entrevistador asumir este papel hoy con... Claro. Bueno, gracias por la invitación y un saludo enorme para cada uno de vosotros, de vosotras, y por estar aquí, por hacer posible, porque si estuviera yo y Pilar y Raúl aquí, sería una conversación muy entretenida, pero vosotros hacéis que esto tome un espacio generativo de discusión. Así que al final, ya sabéis más o menos la operativa, que podéis ir formulando las preguntas en el chat y luego expresarlas verbalmente, si queréis, al final, ¿no? Bueno, me encanta presentar a Pilar porque no es la primera vez que la presento, ¿sí? Ya hemos trabajado juntos el año pasado en un contexto totalmente distinto, con administraciones públicas y hablando también de creatividad, que era como estar en un páramo. Yo amo las administraciones públicas, trabajo mucho con ellas, pero las estructuras de las administraciones públicas hacen muy difícil eh, conceptos como o habilidades o rutinas que están en torno a la innovación y a la creatividad. Pero Pilar tiene un currículum que me encanta presentarlo porque son las cosas que probablemente si volvieran a hacer, haría yo. Primero, estudiar física. Ella es física. Luego es ingeniera electrónica, pero a la vez, más allá del ámbito científico, tiene otras habilidades que las entrelaza con esta vertiente más científica. Ella, además, es la directora de divulgación científica de la Universidad Pompeu Fabra, CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas de España, ¿no? Y entonces, toda esta otra dimensión más allá de la ciencia de Pilar, es que ella es fotógrafa y documentalista, o sea, directora de documentales, y tiene un documental que es Cientifilia, que lo podéis encontrar en Vimeo, que fue premiado, no recuerdo quién lo premió, ahí me recordarás, Pilar, que es una investigación sobre la ciencia a través de cuatro investigadores jóvenes, ¿no? Pero también tiene una obra fotográfica bastante interesante. Una de ellas es Ombligo, ¿sí? Que también fue premiada eh, y ha recibido bueno, muchas citas, ¿no? En el Festival de Lumini, etc. Bueno, por tanto, esto de combinar ciencia, arte y humanidades, yo creo que es un privilegio por escuchar a personas que nos hablan desde lugares donde se han nutrido de conocimientos que no son hiperespecializados, sino de conocimientos transversales de lo que es lo humano al final. El conocimiento es uno y que lo hemos ido parcializando, ¿no? Yo cuando escribí mi tesis doctoral, y ahora mi tesis doctoral, sirvió para provocar orgasmos epistémicos, es decir, dentro de la propia comunidad epistémica. Pero luego uno la ve en la realidad y dice, esto no sirve absolutamente de nada. Ahí la tengo para decorar un espacio de mi librería y nada más, ¿no? Que luego, dado que mi capacidad para ir acumulando libros,
mayor que el espacio que tengo para libros, un día tendré que sacarla y tirarla por ahí. ¿Ya? Y algunos estará pensando que la digitaliza, también está digitalizada, pero amo el papel, amo lo físico, lo que puedo tocar. Bueno, entremos. Hoy día, ya lo decía Raúl, vamos a hablar de creatividad, pero la creatividad como una propiedad emergente del proceso evolutivo, fundamentalmente en los seres humanos, ¿no? Eh, Vamos a hablar probablemente mucho más de los sapiens, así como hablamos de la evolución con Emiliano, pero la evolución del cerebro, ahora vamos a hablar del conjunto de lo vivo y de los sapiens, fundamentalmente. Entonces, mi primera pregunta que te quiero hacer, Pilar, es, ¿qué entendemos por evolución, no? Y si aquello que es la evolución, esta dinámica de cambio permanente, la obsolescencia de las cosas que se van quedando obsoletas y que la evolución activa todo un proceso para generar una nueva funcionalidad, para que permita que con esa funcionalidad el sujeto que se beneficia pueda seguir prosperando en su nicho ecológico, ¿no? ¿Qué es la evolución? ¿Qué patrones hay en la evolución que nos permitirían reflexionar en este dinamismo, ¿no? En este dinamismo que es lo evolutivo? Ahí, disculpen que me tomo un poco la palabra, ¿sí? Pero quería introducir aquí a Lucrecio, es decir, su libro de Rerum Natura tiene muchas cosas extraordinarias, pero la primera de todas es haber creado una palabra, porque creó natura. Hasta entonces, siglo I antes de Cristo, a la realidad se le llamaba physis, del griego, ¿no? Y a partir de Lucrecio se llamó natura. Y natura viene de nachitura, de lo que va naciendo permanentemente. Ya en el concepto de los atomistas, Epicurio, Lucrecio y otros, estaba este proceso del devenir. Por tanto, la evolución como un proceso de constante cambio, de constante cambio. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar como en primer lugar. ¿Cómo se produce Sí, el proceso evolutivo? Pilar, sí. gracias por Eh, estar, ¿eh? a ver, qué os puedo añadir desde mi punto de vista? Sé que ya habéis introducido algunas ideas con Emiliano en la sesión pasada, que sí que os habló de algunas ideas que son muy importantes para la evolución. Él habló mucho de la idea de la reproducción, ¿no? Hablaba de que para evolucionar hace falta reproducirse mucho y evidentemente ese es uno de los elementos, pero yo hoy voy a entrar a otros elementos que explican la evolución y que quizás tienen más que ver con la parte más genética, ¿no? Bueno, ya os ha dicho Marcelo, pero yo actualmente trabajo rodeada de biólogas y de biólogos evolutivos y todo el día están hablando de evolución, ¿no? Y voy a intentar, como una periodista científica prácticamente, explicaros las cosas que he aprendido y también las que más me han fascinado trabajando con ellos después de que yo actualmente, pues no investigo, pero bueno, sí que lo hice durante unos años en biomedicina. Yo quiero introducir una idea, que es la de variación genética. ¿Sí? Porque para entender el cambio evolutivo hay que entender que necesitamos diversos ingredientes. Necesitamos que haya descendencia, necesitamos, por lo tanto, esa reproducción de la que nos hablaba Emiliano, pero necesitamos que haya modificaciones que se puedan heredar a lo largo del tiempo. Cuando digo a lo largo del tiempo, quiero decir entre generaciones. ¿Sí? Estos cambios tienen que ir pasando de padres a hijos. Um, ¿Qué quiero decir con variación genética? Pues una variación genética podría dar lugar a un diferente color de ojos, por ejemplo, o a un distinto grupo sanguíneo. Estamos muy familiarizados con variaciones genéticas que dan lugar a distintos cambios o fenotipos que llamamos, ¿no? Biológicamente hablando. Entonces, vamos a poner en contexto, esta variación genética se da dentro de una población, por ejemplo, en la humana, con diferentes alternativas de genes para un mismo gen, ¿no? Diferentes pequeñas variaciones, y estas pueden heredarse, ¿no? A través de los padres en la reproducción y dan lugar a estos fenotipos, a estas diferentes maneras de estar en el mundo de alguna manera, ¿no? Y es en estos fenotipos, en estas formas finales, donde actúa la selección natural, ¿no? Que es la gran aportación para explicar la evolución tal como la entendemos ahora. ¿Qué hace la selección natural? La selección natural va a favorecer a aquellos individuos, ¿no? Que tengan unas características que les den una ventaja adaptativa
al medio en el que están, ¿no? Esta variación genética te puede dar una ventaja o no dártela en función de la que te ha tocado tener. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que favorece la selección natural? Pues que tengas más posibilidades de sobrevivir en ese medio y también más probabilidades de reproducirte más. ¿Qué pasaría si durante bastante tiempo una de estas variaciones genéticas fuera más exitosa, ¿no? De alguna manera, pues que finalmente esta variación desplazaría los otros individuos, ¿no? Y una población que estaría más, que mostraría un rango más variado de fenotipos, ¿no? Causados por estas distintas variantes genéticas, pues acabaría teniendo una característica por encima o con mayor frecuencia que todas las otras, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De qué podría ser esta adaptación en los humanos. Por ejemplo, se ha demostrado que hay poblaciones humanas que se han adaptado a vivir en altura, ¿no? Pues en picos muy altos o en diferentes espacios donde hay poco acceso a la respiración, como es a nivel del mar, por la cuestión del oxígeno, ¿no? Pues se han observado que las variantes genéticas que permiten un aprovechamiento del oxígeno mayor en situaciones de hipoxia son más frecuentes en estas poblaciones, ¿no? Un ejemplo, como millones de ejemplos que tenemos de adaptación, ¿no? Es para que entendamos qué es esta adaptación. Quería matizar qué es la variación genética, Marcelo. La variación genética, ¿de dónde viene? Viene de la mutación, ¿vale? Mayoritariamente viene de la mutación. La mutación es una palabra que está muy extendida actualmente, porque la utilizamos para explicar muchas cosas, ¿no? Hay mutaciones que se van a transferir de padres a hijos, pero hay otras que no. También vamos a matizar que las que intervienen en la evolución son las que pueden transferirse de padres a hijos. Es decir, por ejemplo, yo puedo sufrir un cáncer y que tenga una mutación que me provoque este desarrollo de metástasis, pero esto va a suceder en mis células adultas, en mis células, es una mutación somática que se llama, y yo no se lo voy a transmitir a mis hijos, con lo cual esto no contribuiría a la evolución, ¿sí? En cambio, puede suceder que en el momento en el que el óvulo de mi mamá y el espermatozoide de mi papá se mezclan para formar ese cigoto, que seré yo un día, en esa transferencia de información en la que ellos me transfieren unas variantes genéticas, puede haber un cambio, una pequeñísima diferencia respecto a lo que ellos me iban a transferir. Y esto me lo transfieren a mí. Pues con solamente una de estas pequeñas variantes, una de estas pequeñas mutaciones, se puede generar un cambio y una distinta adaptación al medio. Esto es muy idealista, ¿eh? Normalmente ni sucede una sola mutación para que haya una adaptación, pero teóricamente solo necesitamos una, para que ahondemos en esta idea también de el azar, porque estas variaciones, estas mutaciones suceden por azar. Y esta idea me parece poderosísima, muy poderosa. Entonces es un poco, esta sería la explicación de la evolución, introduciendo una capa de genética que quizás con Emiliano no habíamos entrado, y quería introducir esta idea, ¿no? De las mutaciones. No todas las mutaciones son positivas, os estoy hablando de aquellas que permiten adaptaciones, que quede claro que muchas son negativas y que no dan lugar ni siquiera a embriones viables. Algunas son neutras, y de tanto en tanto hay una de positiva que genera una variación y que abre una oportunidad, ¿no? Pero es interesante lo que dices porque todo esto a mí me suscita devenir. Las cosas cambian. La evolución es la nachitura, ¿no? El cambio constante, el ir naciendo constantemente, ¿no? Hemos hablado entonces de estas transformaciones permanentes a través de las variaciones, bueno, y otros cambios que se producen por cambio ecosistémico y que generan una presión adaptativa en un nicho determinado, ¿no? Ahora, la evolución también nos enseña una cosa que es muy importante, que no existe la mejor solución, o que la mejor solución no es perfecta. Y ahí yo lo llevo al mundo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el paradigma vigente, aunque esté en retirada, aunque esté siendo superado por muchas playas, desde muchas playas, es un paradigma que puso el foco en la perfección y en la eficiencia, ¿no?
Y obviamente que el entorno lo entendía como un entorno muy estático, ¿no? Donde no había una presión desde el ecosistema para generar cambios al interior de las organizaciones. Entonces, en ese sentido te pregunto, ¿qué rol juega la innovación y el error en la evolución? ¿No? Porque Ujú. son muchas mutuaciones, imagino, generarán innovaciones, ¿no? Exactamente. Sí, sí. De hecho, me parece súper interesante que también hayas metido la idea de la imperfección, ¿no? Y en línea con lo que os venía explicando sobre las variaciones genéticas, estos cambios, ¿por qué suceden en el fondo? Porque, a ver, el aparato y todos los mecanismos de reproducción y de duplicación y de toda la maquinaria de las células comete errores, porque nada es infalible, ¿no? Y hay una imperfección implícita en la vida. Y me parece como muy bonito que la evolución tenga como la imperfección en sus fundamentos, ¿no? Los errores suceden porque los mecanismos de reproducción, de replicación, no son perfectos y generan estas oportunidades de cambio. Y hablando de la imperfección ya en la escala de toda la evolución, también me parece interesante la idea de que muchas veces yo creo que se ha asociado evolución con camino hacia una perfección o a Yeah. la complejidad, ¿no? Eh, y este tema me parece súper interesante, porque si esto fuera así, sería muy difícil explicar que pudiéramos convivir en el mismo momento del tiempo los humanos y las bacterias, que son una forma de vida muy, muy, muy sencilla comparando con la complejidad de Sapiens, ¿eh? Son mucho más sencillos que una célula eucariota, que es el mínimo ladrillo que forma cualquier metazoo, cualquier animal del mundo, ¿no? Con lo cual, no es así. ¿Y por qué tenemos tan claro que no es así? Porque sabemos que la evolución no tiene ningún propósito. Es totalmente contingente. Es un proceso vivo. Cada individuo formando parte de su población. ¿Eh? Pensemos en poblaciones. Emiliano hizo muy bien de introducir ya esta idea. No pensemos en individuos. La evolución trabaja sobre poblaciones. Las poblaciones se tienen que adaptar todo el rato y no me vale hacer un check, me adapté, ya está. Me pongo aquí a dormir, vamos a descansar, ya lo tenemos todo hecho. Esto no es así, es un proceso vivo y continuo. Y la evolución es así o no es, ¿no? Tenemos un ejemplo, bueno, tenemos muchísimos ejemplos, pero os quería traer el ejemplo de una adaptación que puede incluso ser buena en un momento de una especie y que acaba dejando de funcionar, ¿no? Un ejemplo de típico de libro de mérito son las ballenas, por ejemplo. No sé si sabéis que los ancestros, las especies antecesoras de la ballena eran terrestres, caminaban. Entonces, es súper curioso, uno de sus antecesores, si queréis buscarlo, se llama Pakicetus. Es como entre un perrito y un lobito, es muy bonito. Y este animal tenía patas. Entonces, las ballenas actuales Tienen pelvis. tienen caderas. ¿Para qué quiere una ballena una cadera? Es un órgano vestigial que se le llama. Aparte de ser una prueba más de la evolución, una de los millones que tenemos a día de hoy, es un recuerdo de que las adaptaciones son totalmente contingentes y es así como las tenemos Permíteme una cosa, aquí para introducir un concepto que me encanta, que lo tomé de Kaufman, de Stuart Kaufman, biólogo, que Ujú. es el fracaso, uno de los fracasos adaptativos es repetir soluciones exitosas anteriores a contextos nuevos. Y esto en el mundo de las organizaciones se hace con muchísima frecuencia. Cada vez que enfrentamos un problema, miramos hacia atrás. Bueno, está muy bien mirar hacia atrás, ¿eh? Pero también mirar hacia adelante. ¿Eh? Sí, sí, esta Sí. bifurcación de mirar al pasado, recoger una idea y adaptarla al momento determinado, ¿no? ¿No? Y de vez en cuando también va a haber lo que tú dices, cambios más rompedores, ¿no? Cambios más radicales, innovaciones. Pero yo quería un poco conectar la idea de la innovación con lo que la evolución nos enseña, que tiene mucho que ver con algo que yo en el proceso científico veo muchísimo, que es el ensayo y el error, ¿no? Es decir, no hay una mutación normalmente que genera una adaptación y una gran innovación biológica impresionante. Suele haber muchísimos intentos, muchísimas variantes genéticas que se van a poner a jugar y a competir entre ellas y en esa acumulación
parsimoniosa y que lleva muchas veces decenas de miles de años, se van creando estas bifurcaciones, ¿no? Esta posibilidad de lo que era una población sean dos. Entonces, el ensayo y el error están en el corazón de la evolución, ¿no? Y me parecía como interesante que hablar de que la innovación es algo que se va como construyendo de a poquito, ¿no? Así es. Mira, y os comparto a todos y a todas dos libros maravillosos, ya los conoce Pilar, que uno de ellos es este, Telmo Pievani, un biólogo, un filósofo de la biología italiano, cuyo Amo. título es Imperfección. Y muy interesante todos los casos sobre bueno, ya lo decía Emiliano, tenemos 300.000 años de recolectores, cazadores, ¿eh? Solo un 2-3% somos sedentarios, ¿no? Por tanto, nuestra columna obedece a los requerimientos anteriores. ¿Sí? Es una imperfección para la vida que llevamos hoy en día. Pero este hombre, Telmo Piane, bebió de otra torinese, de otra italiana, que es Rita Levi Montalcini. Elogio a la imperfección. Son sus memorias, premio Nobel de Medicina del año 86. Son sus memorias, pero también ella deja muy claro el papel que tiene la imperfección en la evolución. No busquemos la perfección, no la vamos a encontrar nunca, además será, bueno. Y la otra cosa muy interesante que me pareció de lo que has dicho, Pilar, es el tema de la linealidad, ¿no? Que la evolución tiene un propósito y por tanto hay un objetivo que perseguir, ¿no? No existe esta linealidad. Es totalmente impredecible lo que pueda ocurrir en el futuro. Estamos trabajando más que con certeza, con probabilidad de las cosas, ¿no? Y en el mundo de las organizaciones hemos de acostumbrarnos a esto. La predictibilidad no existe. Existe la posibilidad de ocurrencia de una cosa. Bien. Bueno, lo otro que te quería preguntar, dado que precisamente yo soy un luchador contra este paradigma mecanicista que ha prevalecido desde la revolución industrial y que ve las organizaciones como grandes estructuras ingenieriles, ¿no? Y ahí el Darwin, por ejemplo, tuvo una lucha paradigmática muy importante, ¿no? Bueno, como cualquier marco conceptual, valorativo, también valórico, de que emerge en un contexto que, bueno, que no lo aceptó en su comienzo, ¿no? Entonces, el cómo se fue asentando el paradigma de la evolución en el siglo XIX y cómo y qué patrones hubo en ese momento que podríamos rescatar, ¿no? En cuanto a la lucha de Darwin por su teoría, así que luchó. O sea, qué factores hubo allí que hicieron que finalmente prevaleciera el paradigma de la evolución. Porque, bueno, eso nos sirve para pensar cómo podría prevalecer un paradigma en el mundo de las organizaciones que sitúe la comprensión, la percepción y el entendimiento de lo que es y qué no es una organización y su rol en la sociedad, ¿no? Pues es un tema muy interesante, Marcelo, y además es un personaje de los que a las personas que nos dedicamos a la comunicación científica nos encantan, porque realmente es el ejemplo de un innovador que además no quería serlo, ¿no? Era una persona que tuvo que romper muchos moldes y me gustaría destacar diversas cosas de Darwin. Por una parte, me gustaría hablar de cómo él era como investigador. Am, Él era un gran observador, esto me parece súper interesante. Era muy humilde en sus afirmaciones, era capaz de escuchar y de atender a las cosas que los contemporáneos podían decir, pero críticamente. Y era muy honesto. Y esto quizás para mí es lo más fuerte, o después de conocer a muchas personas que hacen ciencia, esto me parece lo más importante. Ser capaz de comprometerte con la evidencia, ser capaz de anteponer lo que los ojos, ¿no? lo que los datos te dicen a tus ideas o incluso las preconcepciones del entorno, ¿no? en ese momento.
Hay que entender que, bueno, Darwin es el padre de la teoría de la evolución por selección natural, tal como la conocemos ahora, no exactamente. Ahora hablamos de neodarwinismo porque hemos metido una capa de genética. Hay que decir que cuando Darwin hizo sus descubrimientos, él nació en 1809, él era inglés y en esa época no se sabía cuál era el mecanismo de la herencia y no sería hasta 1950 y pico que se resolvió la estructura de la doble hélice del ADN. De manera que, para empezar, Darwin hizo todas sus aportaciones sin saber que los genes existían. Esto es muy fuerte. Pero es que además vivió en un entorno conceptualmente opuesto al cambio evolutivo. Él vivió en un entorno donde la sociedad pensaba que existía el fijismo, que se llama. Se pensaba que las formas de vida habían sido creadas, que no cambian, y evidentemente habían sido creadas por un ser superior, una inteligencia superior o un ser divino de algún tipo, y solo eso podía explicar el gran nivel de detalle y perfección, ¿no? De todas las formas de vida y de todo su ajuste fino, ¿no? Entonces, este es el entorno en el que Darwin tuvo que navegar con su lupa y su microscopio y pocas cosas más, porque en esa época técnicamente tampoco había mucho más, ¿no? Os quería explicar eh, un poquito de su viaje, ¿no? ¿Qué pasó para que Darwin tuviera que poner un puño sobre la mesa y decir, se acabó con el fijismo, ¿no? Él emprendió un viaje como naturalista a bordo del Beagle y pues en ese viaje lo que hizo fue recoger muchas muestras en el archipiélago de las Islas Galápagos fue donde más se centró él, ¿no? Y allí observó que en un archipiélago con islas que estaban relativamente cercas había un arco de ecosistemas muy diferentes, desde zonas más desérticas hasta zonas muy boscosas, ¿no? Y ahí se fijó mucho en los pinzones, que eran unos pájaros, ¿no? Que se habían, que observó que había pinzones muy diferentes en las diferentes islas y que tenían el pico en particular muy diferente, como si cada uno tuviera la necesidad de utilizar el pico para comer un diferente alimento. Pero en líneas generales eran muy parecidos entre todos esos pinzones. Él se quedó ahí con ese run run, cogió pinzones de todas las islas y se los llevó para Inglaterra de vuelta, ¿no? Después de 5 años de viaje y de pensar, para que tengáis también un poco de idea de la escala del tiempo. Y aun cuando volvió, se miró con mucha calma todos los pinzones que había recopilado con otros naturalistas de la época, ¿no? Y al mirarlos dijeron, oye, pero es que estos pinzones se parecen demasiado entre ellos para ser especies distintas. ¿Cómo podemos explicarnos esta gradación en las diferencias de los picos? Parecía además que hubiera como una especie de graduación entre ellos, ¿no? Entonces, después de bastante tiempo pensando en ello y observando esto, pues llegó un poco a la idea de que las especies quizás no eran estables, que quizás cada una de las especies se había ido adaptando a uno de los entornos y llegó a un insight, a una idea feliz, a un momento eureka, porque Darwin tuvo su momento eureka y pensó, ¿cuál es la fuerza que ha hecho que haya este cambio, ¿no? ¿Cómo puede haber sucedido? Y dijo, la escasez. En una isla hay escasez de un alimento que a mí me es indispensable para comer. Yo no me voy a poder reproducir, voy a morir de hambre, pero mis compañeros que sí que se alimentan de este fruto van a poder sobrevivir. Y esto pasó diferencialmente en cada isla. Y así es como nació el concepto de la selección natural. Así, en esa simple observación de la gradación de los pinzones en las Islas Galápagos, fue como Darwin llegó a esa idea de que no era una fuerza superior, era simple selección, era competición entre las diferentes especies, ¿no? Y dijo, bueno, yo ahora he tenido esta idea que rompe con el paradigma global, pues yo la voy a meter en un cajón y la guardo porque no puedo vivir con ello. Y esto le causó problemas de salud incluso. Y de hecho, guardó sus descubrimientos durante 20 años en un cajón. Tardó en publicar su libro sobre la teoría de la evolución por selección natural. Así que fue un poco, nos gusta decir que Darwin era muy poco darwinista, porque realmente le tomó mucho tiempo porque él no quería ser la persona que cambiara el paradigma, pero
tenía un problema, era demasiado honesto y no podía dejar de lado lo que había observado. Y había observado que la adaptación existía y que sucedía por selección natural, ¿no? Bueno, ahí hubo una selección cultural, porque cuando llegase el momento, ese momento él lo iba a intuir, ¿no? Y hoy día que somos poco cultivadores de la paciencia, tenemos grandes presiones para la inmediatez en todo, resolver todas las cosas, tomar decisiones inmediatas. Pienso también en Dante Alighieri. Dante Alighieri tardó 17 años en escribir la comedia. Bueno, ¿qué se pasaría ahora 17 años escribiendo un libro, pacientemente, con una esperanza de vida mucho menor? Claro, mucho menor. Estamos hablando del siglo XV, ¿no? Bueno, es bello la historia que cuenta porque es la historia de cómo transitar entre paradigmas, ¿no? Para Jorge Wagensberg, un paradigma era la tregua entre dos preguntas, ¿no? Y Darwin tuvo la sensibilidad de hacerse una pregunta que dejó obsoleta la respuesta anterior, ¿eh? Y él investigó para poder tener la respuesta a esa pregunta, cómo evolucionan las especies, ¿no? Y eso es interesante porque además nos lleva a pensar en el cómo afrontamos los cambios de paradigma hoy en las organizaciones. Estamos hablando de, claro, las organizaciones no son entidades orgánicas, ¿no? Pero podemos concebirlas metafóricamente como entidades orgánicas y están movidas y pensadas por entes que sí son orgánicos, o al menos híbridos. Ahora podríamos decir que hay híbridos, ¿no? Algún cyborg, probablemente entre ustedes, entre algún cyborg, ¿no? Bueno, vamos a la otra pregunta, ¿no? El, si nos situamos ya en los sapiens, ¿no? En el ser humano, la última evolución, que compartimos territorio, espacio, y espacio y tiempo con los neandertales, ¿no? ¿Qué factores que fueron los que dieron a los sapiens la particularidad de tener una ventaja evolutiva en relación a los neandertales, que fueron otros homínidos con los cuales compartimos un espacio y tiempo, ¿no? Y después te lo quiero preguntar porque una vez me digas esos rasgos, esos atributos que le dieron esa ventaja evolutiva, ¿cómo hoy se sitúan? Porque, claro, ya lo decía antes, nosotros tenemos un 96-97% de tiempo como recolectores, cazadores. Y la herencia que hemos recibido viene dada de ese marco, ¿no? En consecuencia, todos esos atributos, por ejemplo, saber vivir en la incertidumbre, colaborar, el desarrollo del lenguaje, la intuición, que se desarrollaron evolutivamente en los sapiens, en las organizaciones de hoy en día, al carajo con todo esto, claro, porque vivimos entornos absolutamente distintos. Bueno, primero hablemos de estos atributos y propiedades que le dan al sapien esta ventaja evolutiva y después ya entramos a discutir esto de cómo esos atributos conviven o son los adecuados o se pueden desarrollar en entornos organizacionales que para mí desincentivan más que estimulan. Pilar, adelante. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Observar las cualidades de nuestra naturaleza prácticamente para inspirarnos. ¿Qué es, no? Ser humano. Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo porque es objeto de estudio, como os podéis imaginar. Y sí que os puedo hablar que, bueno, paso mucho tiempo rodeada de personas que piensan que se hacen esta pregunta, ¿no? Y básicamente lo hacen con diferentes metodologías y disciplinas a las que tienen acceso ahora. Muchas relacionadas con la genética de la que os he hablado antes, ¿no? Os quiero hablar de la genómica comparativa solamente para que sepáis cómo lo hacemos para saber, para aprender cosas, ¿no? sobre Sapiens en la actualidad. Lo que hacemos es comparar
comparar los genomas, los genes de los sapiens, con los genomas de nuestros parientes, ¿no? Ya hemos hablado de que la evolución hay un cambio que sucede no de manera lineal, sino como un árbol de la vida. Nosotros tenemos muchos parientes en el árbol de la vida de los homínidos, no solamente los neandertales, que serían homínidos, sino también los grandes simios, nuestros primos, muy cercanos, ¿eh? No, no son primos tan lejanos como pudiera parecer, nos parecemos muchísimo. Y también tenemos esos fósiles de otros homínidos de los que podemos recuperar ADN, ¿no? Con nuevas técnicas de recuperación que están a la orden del día. Entonces, a partir de las comparaciones entre los genes de los diferentes homínidos, de los sapiens actuales y de los primos simios que tenemos, pues a partir de esas comparaciones vamos a intentar ver cuáles son las cosas que tenemos sapiens y que no tienen los demás, ¿no? Hay que decir que las diferencias no son tan grandes y que buena parte del genoma es compartido por todos los simios y, bueno, entre todos los sapiens, entre todos los homínidos, pues ya es una barbaridad, ¿no? Con lo cual, siempre hablamos de diferencias bastante pequeñas, pero que han generado grandes cambios. Entonces, por ejemplo, podríamos destacar la bipedestación, ¿no? Que es una cosa que no es solamente propia de Sapiens, sino que forma parte de la historia de los homínidos, ¿no? Poder tener las manos libres, poder manipular objetos y explorar es muy importante. Tener un cerebro muy grande, no nos vamos a engañar, tener un cerebro muy grande ayuda a desarrollar una mente muy compleja, esto es así, y nosotros nacemos con un cerebro tal que tamaño X y acabamos con la vida adulta con un cerebro que triplica ese tamaño. Permíteme una pequeña interrupción. Ahí hay que Sí, mencionar la bipedación. Me parece excelente, pero sí. ¿de qué sirve la bipedación para gente que está 8 horas sentada en un despacho, por ejemplo? Claro, es que esto es lo que tú decías, es que en su Ah, momento fue muy importante porque nos ya, permitió claro. explorar, ¿no? Es decir, y esta es otra de las cualidades de Sapiens, que es que somos exploradores natos. Eh, Eh, para absoluta- nosotros, para nosotros fue súper importante. De hecho, nosotros, Sapiens apareció en África y intentó de salir de África cada vez que cerraba una época de glaciación. O sea, lo intentamos bastantes veces. Lo que pasa es que no siempre teníamos éxito. Y siempre íbamos en grupos grandes. Y aquí hay otra cualidad de Sapiens. Es una cualidad de ser hipersociales. De hecho, cuando cruzamos el charco, ¿no? Y llegamos a Europa y nos encontramos con los neandertales, también los denisovanos, pero sobre todo los neandertales, pues ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Pero aquí hubo un hecho y es que nosotros éramos muchos y estábamos muy a la una y se sabe, por lo que sabemos, que los neandertales no tenían esa curiosidad. De hecho, los yacimientos de neandertales que se han descubierto ya en esa época pues, habían sufrido con las glaciaciones en Europa muchísimo, las poblaciones habían disminuido mucho y estaban muy aisladas. No tenían ese instinto, por lo que sabemos hasta ahora, o al menos no tan alto como Sapiens, de ir en busca de otras personas. No tenían ese instinto. También Sapiens éramos muchos y había que alimentar a mucha gente. Entonces había que explorar mucho territorio porque había que dar de comer a todo el colectivo, ¿no? A todo el rancho. Entonces, tenemos aquí un tema de que entrando un poco al encuentro de Sapiens y neandertales, que hay mucho debate con este tema, tú lo sabes, Marcelo, que no sabemos muy bien lo que pasó cuando nos encontramos, porque coexistimos, pero sabemos que a los neandertales no les fue muy bien porque ahora no queda ni uno, ¿no? Digo, Quedan de una forma pasiva, porque- quedan de una forma pasiva en nuestros genes. Y esa huella de ADN neandertal en nuestros genes es testimonio de que cuando nos juntamos no solo guerreamos, parece que pasaron otras cosas, ¿sí? Hubo Ahora, sí, revoluciones. Pilar, dicen que el 4% de nuestros genes son de neandertales, pero si yo observo los comportamientos de la gente, yo diría que hay muchos cromañones aún, ¿eh? Que es muy anterior, ¿no? Aquí Sí, podríamos entrar en un gran debate. Yo te digo que tú solo por ser sapiens vienes con una maquinaria de base del máximo nivel. El uso que tú hagas de la misma depende de tu voluntad y de eso aprendimos mucho con Emiliano, ¿sí? Pero el equipamiento básico es premium, es una inteligencia del más alto nivel, de lo mejorcito que ha dado de sí la evolución en sus múltiples intentos. Así que no hay que desestimar las capacidades de nadie, hay que darle la oportunidad de que las explore, ¿sí?
Hablando de los neandertales y demás, que por cierto nos han dado regalitos, porque si tenemos ese ADN neandertal en nuestro ADN es porque nos profirió una ventaja adaptativa en algún momento. Claro. Veníamos de África, con todo ese calor, mucha luz, la adaptación de su genoma nos ayudó a resistir mejor el frío, a mejorar nuestros ciclos circadianos, había luz, día, noche, ¿no? Esto en África pues no pasaba de la misma manera. Y otras adaptaciones que tuvieron que ver con ese cambio de clima, ¿no? Nos ayudaron a aclimatarnos, ¿no? Y bueno, también me gustaría destacar que pese a que éramos muy distintos, parece ser que formaron parte de nuestras tribus y convivimos con ellos, porque las crías de nuestra especie nacen muy vulnerables. Y seguro que una cría de una mezcla de un sapiens y un neandertal, que éramos muy parecidos, tenemos como unos centenares de genes de diferencia con un neandertal. Es que se dice pronto, ¿eh? Claro, pues tenemos ahí el hecho de que esas crías fueron aceptadas por el grupo a- y sobrevivieron, ¿no? Y dieron lugar a descendencia. Esto también, pues me gusta esta idea de que pudimos convivir con otras formas de vida, ¿no? Y pudimos coexistir. Había una cosa más que me gustaría decir, Marcelo, y tiene que ver con la plasticidad. Y esto sí que creo que es muy directamente aplicable a las organizaciones. Y voy a recoger directamente un estudio de Tomás Márquez Bonet, que es un investigador de nuestro centro, que publicó, es un fuera de serie en genómica comparativa, y que justamente descubrió que las habilidades cognitivas superiores que tenemos los humanos se desarrollan mucho durante la etapa embrionaria y la infancia, ¿no? Entonces, parece que mostramos una maduración muy, muy pausada. Tenemos una infancia y una adolescencia muy prolongadas comparando con otros primates, por ejemplo. Esta maduración más pausada podía estar en el corazón de la plasticidad neuronal, de esta habilidad superior para aprender, memorizar, a percibir sensorialmente a un alto nivel, ¿no? Entonces, esto también, la neotenia, ¿no? El hecho de que mantenemos rasgos juveniles durante toda nuestra vida, ¿no? De hecho, nuestro cráneo recuerda al de algunos primates infantiles. Y nuestros rasgos faciales son un poco juveniles también, si lo comparamos con otras especies de primates. Entonces, hay algo en mantener la juventud, mantener la plasticidad, que es intrínseco de Sapiens y que pienso que está muy, muy en el corazón de la, de la adaptación, ¿no? de Sapiens. Pero bueno, quizás para cerrar cogería lo que opina María Martinón, que trabaja en el CENIE, muy vinculado a Atapuerca aquí en España, y es que éramos hiperadaptables, ¿no? Os estoy hablando de que migrábamos grandes distancias en ecosistemas muy diferentes. Pues esto fue muy, muy, muy importante para nosotros. Tuvimos que ser hiperadaptables. Hiperadaptables no como individuos, sino como un grupo. La fuerza del grupo que se adapta y arrasa, vamos, como paparras, ¿eh? De hecho, el mundo se ha transformado por nuestro influjo y somos una cantidad, vamos, somos más que cucarachas. Así que con esto un poco también quería dar esa pincelada. No sé si te sirve. Y no, 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 absolutamente. Bueno, esto de la plasticidad, también preguntarnos, ¿las estructuras de nuestras organizaciones son plásticas? No, muy difícilmente, ¿no? Cuesta adquirir cierta capacidad de reconfigurarse la propia organización para que todo está muy definido, ¿no? Una distribución muy mecánica de roles, de funciones, y cuando enfrentamos un problema, bueno, el cerebro es tan plástico, si bien algunas funciones están localizadas en un área, en una región del cerebro, en una zona del cerebro, no quiere decir que estén allí, se asume desde la totalidad, ¿no? En una organización no, es allí simplemente, en una área determinada. No hay una asunción del conjunto de una determinada problemática para desarrollar una determinada función, ¿no? Por tanto, ahí hay en el cerebro una alta plasticidad y también en el grupo, ¿no? Me imagino el grupo de 150 recolectores cazadores que asumen funciones distintas en el momento de la recolección y la caza, ¿no? Del abastecimiento permanente y cotidiano que tenían que realizar. Aunque hubiese distribución del trabajo, había también una mirada colectiva sobre el conjunto, no
parcialidades, ¿no? O sea, es decir, actuábamos mucho más desde la complejidad y hoy día en las organizaciones actuamos desde la simplificación. Y la simplificación significa el reduccionismo de las cosas, cortar la realidad en trozos para intentar que, ilusoriamente, que esa comprensión de un trozo de realidad nos va a permitir ser más eficientes. Bueno, pero en todos estos atributos que mencionaba, ¿qué rol tiene la creatividad? El eureka, ¿no? Ya hemos hablado tú y yo otras veces de ¿Cómo creatividad, conectamos la ¿verdad? Que creatividad con todo eureka, esto? la creatividad, exactamente, que es tan propia también del ser humano, ¿no? Pues sí, la creatividad, la innovación, estas cualidades, de alguna manera, a ver, si quiero hablar un poco de la biología, no son adaptaciones en sí mismo, o al menos no es lo que se piensa a día de hoy que son. Me baso en las tesis de Daniel Sol, que es un experto en evolución del comportamiento, y me gusta mucho cómo él lo explica, porque él nos explica cuáles son esas adaptaciones que tienen en general los organismos que son capaces de ser creativos e innovadores. Tener un cerebro grande, ser curiosos, capaces de explorar el entorno, tener apéndices para manipular, una vida longeva para poder acumular experiencias y aprendizajes, vivir en un entorno cambiante. Esto apesta a sapiens, ¿no? No somos Totalmente. los únicos creativos en el árbol de la vida, pero vamos, básicamente muchas de las cualidades que nos hacen ser como somos, de manera inherente, implican que somos creativos, que somos innovadores, porque lo necesitamos para nuestra forma de vida. En esencia, porque somos generalistas, como hemos un poco dado a entender con toda la charla que hemos dado. Llegamos a cualquier ecosistema y tenemos que desplegar nuestras habilidades como grupo para poder sobrevivir. Tenemos que buscar alimento de diferente tipo, ¿no? Somos muy diferentes a los pinzones que se encontró Darwin, que eran especialistas y solo podían comer un recurso. No necesitan ser creativos. Comen gusanos, pues comen gusanos. ¿Qué pasaba? Que cuando dejaba de haber gusanos, problema. Pues a lo mejor mi supervivencia está severamente comprometida. Esto no le pasa a Sapiens y es porque es creativo, porque es innovador. Esto me parece como muy, muy interesante, la parte de ser generalista, ¿no? Exactamente, bueno, y eso la creatividad ha sido una palanca de transformación, ¿no? En la historia sociológica humana, ¿no? En lo que hemos ido haciendo, aunque hemos generado muchos estropicios, eso hay que decirlo también, ¿no? Pero, sin duda, hay una vertiente creativa muy importante como factor para ir explorando el entorno, la realidad, ir transformándolo. Bueno. Y hoy día esas habilidades, plasticidad, exploración, sociabilidad, ¿tú crees que las organizaciones, aquí te voy a hacer una pregunta que probablemente me la vas a responder intuitivamente, porque no es tu área de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No te pondré en aprietos, Pilar, no te preocupes. Vale. ¿Tú crees que hoy día las organizaciones en un sentido del medio, ¿no? Porque sí que hay organizaciones que buscan empoderar a las personas, que sean más creativas, porque la creatividad es un ejercicio colectivo, no es tener un genio metido allí en una jaula y esperando que salga la eureka, sino que es un proceso co-creativo en el cual, a través de las conversaciones, hoy día La Vanguardia, que es un diario aquí catalán, ¿sí? Eh, apareció una interesante entrevista a una consultora organizacional israelí que hablaba de que las organizaciones son flujos de trabajo. Y muy interesante. Sí, el que quiera acceder a ella no va a poder porque es por suscripción, pero me pone un email y yo le hago una copia o yo la envío, ¿no? Entonces, bueno, están las organizaciones, son o están preparadas para desplegar todo este equipamiento que hemos venido en 250.000 años construyendo. A ver, Tú lo obviamente, vives en la universidad, ¿no? sí, sí, puedo hablar desde, exactamente, voy a hablar desde mi punto de vista, de mi experiencia totalmente personal. Llevo muchísimos años en el ámbito de la ciencia y puedo decir que lo que hizo Darwin hoy en día no se podría hacer. Tú no podrías vivir de hacer ciencia si te pasaras
20 años con tu gran idea metida en un cajón. Esto es evidente, esto es imposible. También es un caso muy, muy extremo, ¿eh? Pero hoy en día, incluso en la ciencia, que es para mí es uno de los oficios más creativos que existen, está mermado por la necesidad de publicar. Tenemos a los investigadores absolutamente agobiados porque tienen que pedir ayudas para poder financiar su investigación, porque tienen que hacer procesos de reclutamiento de personal, porque tienen que publicar artículos, porque el día de mañana, si no tienes tantos artículos, no vas a poder seguir prosperar en tu carrera científica. Entonces, puedo decir que en el mundo de la ciencia la productividad se mide de una manera demasiado cuantificable y a veces se está perdiendo esa esencia de poder deambular, de poder dejar que las ideas fluyan, ¿no? De una manera como más tranquila. Yo realmente pienso que a veces cuando llevas mucho tiempo pensando en algo, necesitas ese punto de dejar reposar la idea y retomarla, incluso desde este punto de vista, vete a dar un paseo, vete a dar una vuelta. Pero, Em, Esto cada vez pasa menos, al menos en el mundo de la ciencia. Yo los veo muy estresados, la verdad. Esta es la verdad. sí, pero yo diría que hay unos factores, esto lo digo intuitivamente, una observación parcial, obviamente la realidad, de que motivan más a las personas a ser creativas dentro de las organizaciones. El inconformismo, por ejemplo, yo creo que vemos más gente crítica por lo que se hace y ese inconformismo, incluso lo hemos visto en las administraciones públicas, les lleva a buscar soluciones creativas y de tanto en tanto innovadoras, ¿no? Y la sensibilidad con el problema, o sea, esta piel que recepciona que realmente hay un problema que no se ha solucionado y también activa este gen creativo, ¿no? ¿Qué piensas? Yo pienso que, que estas herramientas empiezan a aparecer, de hecho yo misma en mi instituto, pese que hay una estructura muy jerárquica, porque al final es un centro de investigación que tiene pues, su dirección, su consejo asesor, etcétera, pero cada vez hay más grupos de trabajo con objetivos concretos, ¿no? Hay un grupo de trabajo para integridad, uno para diversidad, otro para, qué sé yo, pues, ¿no? Pues incluso de gente joven que quiere hacer ideas diferentes, ¿no? Y cada vez yo me doy cuenta de que las personas están como más dispuestas a trabajar por esas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que comprendamos las organizaciones como espacios donde las ideas puedan fructificar, no necesariamente siempre de arriba a abajo, también de abajo a arriba, en horizontal, en todas las direcciones, ¿no? Y es importante dejar que existan esos espacios, es decir, incluso ¿por qué no? Crearlos y dejar que las personas entren en ellos y puedan aportar ideas, ¿no? Porque, no sé, yo pienso en algunos cambios que yo he vivido en los centros de investigación en los que he trabajado en los últimos años y muchos han venido de ideas del propio usuario, ¿no? Del propio investigador que en el día a día se encuentra con unas Sí, es. problemas. Sí, mira, una cosa interesante, leía, creo que fue el año pasado, un estudio que fue publicado en Nature que revelaba que el teletrabajo había incrementado la productividad. Estaba hecho sobre 2.500 científicos, ¿eh? Pero esto es extrapolable al mundo de las organizaciones, organizaciones empresariales, sociales, públicas, etcétera. Sin embargo, esto es el dato interesante, que la innovación, que es el resultado de la creatividad, puede ser el resultado de la creatividad, había bajado con el teletrabajo. Y eso tiene que ver con los espacios que mencionabas tú. Exactamente. La innovación necesita de estos espacios de encuentro, de dejar fluir ideas. Y claro, nadie está, no estamos sorbiendo ninguno de nosotros el mismo café. Cada uno tiene allí, yo tengo un vaso de agua, otro tendrá, Madis ahí veo que tiene su mate, ¿sí? Collado tiene allí también su cafecito. Bueno, así que, bueno, esos espacios son claves para generar el proceso creativo, ¿no? En las organizaciones. Y el mirarse, el tener esos espacios, bueno, hoy día los cowork pueden servir para esto, estos espacios comunes dentro de la organización que rompen estas estructuras muy jerárquicas y verticales y que permiten fluir en las conversaciones y generar estas conexiones
improbables, ¿no? Estas conexiones que de otra manera no se producirían. Sí, sí, de hecho, mira, solo por destacar un dato para ahondar en esto, nosotros ahora estamos en el proceso de edificación de nuestra nueva sede. Estamos diseñando un nuevo edificio para ir allí. Y una de las cosas que nos han pedido más los investigadores es tener más espacios diáfanos, más salas para reunirse, porque cuesta encontrar espacios donde un grupo numeroso de personas puedan reunirse y pueda haber muchas de estas reuniones a la vez. Entonces estamos diseñando un edificio que va a estar muy orientado a que pueda fructificar la conversación, a que puedan encontrarse y reunirse sin tener que competir por el recurso de la sala, ¿no? Así que esto va muy en la línea con lo que tú dices, Marcelo, que estos espacios se están reivindicando y yo creo que se van a ir recuperando poco a poco. Yo Perfecto. soy muy positiva con esto. Ah, sí, yo también. Bueno, pero un optimismo realista también, ¿eh? Sí, No. optimismo realista, claro, claro. Vale. Bien, vamos a pasarle ahora la palabra a los participantes. Bien, pero antes, ¿quieres cerrar con alguna reflexión? A ver, a mí me gustaría que os quedáis con mi charla, más que con nada técnico o ninguna de estas apreciaciones, con esta idea que hemos cerrado de la imperfección. Y voy a recuperar a Telmo, justamente que Marcelo lo ha presentado al principio, porque me parece que tiene algunas ideas muy interesantes y que a mí me resuenan mogollón y que tienen que ver con esto, ¿no? Que esa imperfección, ¿no? De la que hemos hablado todo el tiempo, ya hemos visto que el proceso evolutivo es imperfecto a ojos, ojo, a ojos de lo que nosotros entendemos por perfección, ¿no? Y esta imperfección es la que deja margen para el cambio. Y de alguna manera hay una especie de compromiso muy íntimo y muy sólido entre la evolución y la imperfección, ¿no? Y a mí que me gusta contar historias, pues me gusta mucho la cita de Telmo que dice que en la imperfección hay una promesa de cambio y es en esta promesa donde hay una historia por escribir, ¿no? Imperfección y oportunidad. Me gustaría cerrar un poco lo que yo os quería explicar con estas palabras. Es que no hay nada más perfecto que ser imperfecto. Bueno, un aplauso para ti, eh, Pilar, por todo lo que nos has Para ti, dejado. Marcelo. Bien. No, no, no. Bueno, aquí nos vamos de loas, unos y otros. Bueno, adelante, Raúl, es Sí, tu turno. sí, hay un par de preguntas en el chat. Invito a la gente en estos minutos que nos quedan unos 15 minutos para que hagan mis preguntas. Jimena nos dice, ¿qué paralelo podemos hacer entre la importancia de la diversidad en los ecosistemas y en la empresa? Ostras, claro. Esta es una pregunta, Marcelo, casi más para ti que para mí, ¿eh? Pero no, pero la inteligencia la tienes. A Adelante. ver, yo creo que la diversidad, bueno, al menos un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es imposible que suceda ningún tipo de cambio si no hay diversidad, ¿no? Hemos hablado de la variedad genética en el caso de la evolución y yo de verdad que pienso que las organizaciones, los perfiles diversos e incluso los equipos diversos deberían de ser muy importantes, ¿no? Y pienso que la diversidad enriquece muchísimo el trabajo. De hecho, cada vez más, al menos en el mundo de la ciencia, se está trabajando para que las organizaciones no incorporen siempre a perfiles demasiado homogéneos, sino que pues, podamos tener investigadores con diferentes aproximaciones, ¿no? Y pienso que esto es extensible a cualquier organización. Lo que pasa es que siempre cuesta, ¿no? La idea de trabajar con personas que piensan diferente que tú, que trabajan de otra manera, pero hay ahí una enseñanza para todos. En ese ajuste fino, yo creo que todos podemos aprender. Mira, has respondido como hubiera respondido yo y yo haría una postilla respondiendo como hubiera respondido tú. Y hay un enigma que tuvo intrigado al mundo científico, fue por qué la selección natural había favorecido la reproducción sexuada, siendo mucho más costosa que la reproducción asexuada. Ahora, no penséis que se disfruta más la sexuada, sin duda alguna, pero el tema de por qué la reproducción sexuada, que gasta mucho más energía, que es más costosa,
tenía una ventaja competitiva respecto a la asexuada, y es la diversidad. La Efectivamente. diversidad La porque mezcla. la reproducción asexuada son clones. Por tanto, la reproducción sexuada no, es la diversidad, y es la diversidad lo que mantiene la vida prácticamente, ¿no? Por eso estamos tan preocupados con los efectos que tiene el cambio climático en la biodiversidad, ¿no? Y las organizaciones, obviamente, que, como tú decías, que tienen un componente mucho más heterogéneo culturalmente, con miradas distintas, es mucho mejor. Hay un estudio sociológico sobre los barrios donde hay pobreza, aquellos que tienen más diversidad tienen menos pobreza que aquellos que son más homogéneos. ¿Mm? Por tanto, es un factor determinante la Sí, diversidad. a nivel de biología evolutiva, de hecho, cuando una población empieza a tener poca diversidad, ese es el camino a la extinción, lo que les pasó a los neandertales. Cuando tú empiezas a mezclar primos con tíos, con hermanos, esto es el fin. Necesitas variedad para que pueda continuar la vida, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Perfecto. Marco Mm. nos pregunta, bueno, nos hace un par de preguntas que yo creo que fueron respondidas ya. La que rescato yo acá es si es que podemos desarrollar mayor creatividad. ¿Cómo se puede desarrollar mayor creatividad? Pues, a ver, yo creo, os doy mi opinión, ¿eh? Yo no investigo sobre la creatividad, con lo cual os puedo decir por lo que yo he aprendido, ¿no? Por lo que yo sé de Sapiens. Yo creo que la creatividad es una potencialidad que primero tú tienes que estar convencido, ¿no? De que como Sapiens estás equipado para ser creativo, ¿no? Deberías de buscar esos espacios donde la creatividad pueda fructificar, pero en realidad yo creo que la creatividad, ponerte la presión de que quieres ser creativo, en realidad lo único que tienes que hacer es a veces pararte y dedicar tiempo realmente a pensar. Y esto es algo que hacemos mucho menos, yo creo, de lo que deberíamos hacer. Ese momento de pausa, ese momento de reflexionar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no? Yo creo que en el corazón de la creatividad está la pausa y el pensamiento y el pensar. Y también, como ya os he dicho antes, permitirte divagar, porque la prisa es el enemigo de la creatividad. Es que es así. Y yo creo que las organizaciones actuales, y en el mundo de la ciencia también, estamos luchando casi contra nuestra propia naturaleza, que requiere de un cierto juego, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez, Marcelo, como que jugar con las ideas, poder deambular, poder amasarlas de alguna manera, es casi imprescindible para poder ser creativo. Sí. Bueno, Eh, buscaba un libro que no lo encuentro, así que dale con otra pregunta, pero mira, es de Carlo Rovelli. No sé por qué, desde hace 2 años, desde que entré al Complexity Institute, casi toda la literatura que leo es de italianos, ¿no? Pero no exclusivamente. Pero Carlo Rovelli es un físico italiano que dice que no hay ningún avance científico que no se haya logrado antes sin estar sentado en el sofá. Es decir, ese momento de inspiración, ¿no? Que te inspira, simplemente esa idea difusa que aparece allí, que es una pequeña lamparita que te llama y que luego tú vas esculpiendo hasta darle la forma, ¿no? Definitiva, ¿no? A una respuesta, a un problema, lo que sea, ¿no? Tienes que haber estado pensando, ¿eh? Es decir, tampoco nos vamos a inspirar por ciencia infusa, esto tampoco lo vamos a decir. Tú tienes que estar trabajando en las ideas, yo mm, tengo esta convicción, el trabajo, la constancia, pero cierto es que hay que dejar espacio para explorar las posibilidades, ¿no? Así Bueno, que sí, la red neuronal por defecto que consume mucha energía, ¿sí? El cerebro pesa el 2% de nuestro cuerpo y consume el 25% de la energía del cuerpo, ¿eh? totalmente. Y la red neuronal por defecto, que es el momento en el cual estamos sentados en el sofá pensando en la nada o estamos medio durmiendo en esta somnolencia, bueno, es el momento de las conexiones, ¿no? Y que se producen allí muchos insights. Ya Totalmente. María Rilke, el gran poeta alemán, cuando escribió El Duino, fue una inspiración caminando por las cornisas del mar Adriático, ¿no? La caminata, bueno, ahí vino
la inspiración, ¿no? Bueno, pero también estoy de acuerdo contigo, Pilar, ¿eh? Eh, la creatividad es inspiración y es mucho trabajo también, ¿no? Totalmente. Permanencia, constancia, etcétera. ¿Qué- Perfecto. Antes de darte la palabra, Madis, voy a ir con la pregunta de Carmen que dice, ¿hay evolución sin creatividad? ¿Se puede involucionar? Ostras, a ver, no sé si se refiere a, en general, las organizaciones o si se refiere a un poco una crítica, ¿no? A lo que se observa en la sociedad actual, supongo que parece que estemos a veces involucionando, ¿no? Porque parece que estemos olvidando a nuestra naturaleza. Yo aquí me voy a ir un poco a lo que hablasteis la semana pasada en esta dualidad entre nuestro yo más biológico y nuestro yo más individualista, ¿no? Más individual. Me parece un interesante binomio porque a veces el libre albedrío nos ha dado la oportunidad de un poco saltarnos en algunas ocasiones la selección natural, ¿no? Y bueno, pues esto podría estar causando algunos estragos, hago broma. Pero sí que es cierto que, que creo que es importante recuperar un discurso en el que pongamos a Sapien en su sitio. Es decir, no somos la cúspide de la evolución, debemos de recordar que somos parientes de todas las formas de vida que han llegado hasta el día de hoy. De hecho, hasta la más ínfima bacteria es relevante. De hecho, las relaciones simbióticas que establecemos con muchas de esas bacterias son indispensables para nuestra digestión, así que deberíamos de mirar con mucha más humildad a todas las formas de vida. Ah, y, y yo creo que más que involución, lo que tenemos es que yo creo que a veces, yo no creo que Sapiens tenga una mala intención, pero creo que somos tan ultra adaptativos que a veces acabamos arrasando en los ecosistemas y lo plagamos todo y al final nos olvidamos de que dependemos de todas esas formas de vida con las que coexistimos, ¿no? Para, para que el planeta funcione, ¿no? Siempre me gusta una imagen que utilizamos mucho en mi centro de que a veces vemos las crisis económicas como el gran problema, luego vienen ¿no? Luego vienen las pandemias, ¿no? Como la que vivimos de COVID hace un tiempo y luego viene el cambio climático, que es la siguiente capa de preocupación, pero la vemos aún muy lejos. Y detrás de esa ola está la pérdida masiva de biodiversidad. Y no la estamos viendo venir porque no miramos a los otros seres con los que compartimos el planeta. Y yo os animo bueno, a ver si puedo sembrar esta semillita en vuestra cabeza y que como organizaciones también, ojalá que podamos intentar incorporar la capa de sostenibilidad y de medio ambiente de cara al futuro, porque si no, sí que vamos a empezar a lo mejor a involucionar, ¿eh, Marcelo? Sí, 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 no, mira, lo que acaba de decir es clave. Todo proceso adaptativo a nivel de organizaciones, toda innovación a través de las organizaciones y como medio de la implementación de la capacidad adaptativa, tendrá que tener en cuenta los temas del cambio climático y de la biodiversidad. Hoy en día no cualquier innovación es aceptable desde ese punto de vista. Puede ser muy disruptiva, pero si nos deja una factura entrópica gigante, hay que descartarla. Por Y tanto, ahí hay hemos una de... fuerte crítica a la inteligencia artificial, ¿eh? Porque consume muchísima energía. Y hay que pensar muy bien la inversión que se hace en la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, Así es. Por tanto, hemos de ser organizaciones biofílicas, es decir, saber convivir con las decisiones que tomamos en las organizaciones con los ecosistemas, si queremos seguir prosperando. Madis, me parece. Hola, bueno, muchas gracias Pilar, Marcelo, Raúl por la instancia. Quería consultarte, Pilar, desde tu perspectiva, obviamente de científica, pero no solo eso, sino que en todo tu enfoque y las otras áreas que vas incorporando en cómo abordas tus investigaciones. ¿Qué papel crees tú o sientes tú que tiene la intuición y si es que crees que va como, bueno, también asociado a esto de la creatividad que están conversando recién, si es que crees tú que la intuición va a ir como tomando un papel más serio que usualmente todo lo que
incluso tangencialmente evoca lo emocional en el terreno de la ciencia, es como que suele ser un poco rechazado por asociarlo con falta de rigor, lamentablemente. Pero te lo pregunto porque siento que hay como ciertos aspectos muy claves que la hacen como que pueden parecer que le dan un lugar importante. Por ejemplo, claro, lo que comentaban de la creatividad, la intuición es algo súper relevante en el momento de la creatividad, o sea, es cuando nos acercamos a veces de manera media espontánea a conexiones o relaciones que antes no habíamos visto. O por ejemplo, cuando incluso a la hora de generar explicaciones científicas recurrimos a metáforas y que tienen al menos yo creo que tienen un fuerte valor explicativo las metáforas, incluso riguroso, porque cuando uno ve la metáfora en el fondo está intentando auxiliarse con una figura que tiene como cierta semejanza estructural u orgánica con aquello que quiere explicar. Y para citar un poco esto en el contexto de las organizaciones, pensaba en el hecho de que, bueno, hasta hace unos años o antiguamente uno pensaba en personas que dominaban ciertas áreas como, ya, esta persona sabe de tal tema, eh, más acercándonos al presente, uno empieza a decir, esta persona ahora sabe de tal tema, sabiendo que el conocimiento tiene su validez limitada porque pueden ir cambiando los paradigmas, porque se puede ir contradiciendo y todo, pero me da la sensación de que como esto es cada vez más rápido, uno va a tender a prácticamente a no saber y a aceptar una posición como de no saber, o sea, eh, antes sabía, luego pasé a saber durante un tiempo y ahora es como que es muy difícil decir como hasta qué punto yo puedo saber algo como con consistencia. Es como ese lapsus de validez de lo que domino es cada vez más pequeño. Y al menos a mí me da la sensación de que vamos a llegar a eso, o sea, a que todo lo que hemos sabido se va a terminar sintetizando en distinciones, en que vamos a tener que aceptar como esta incertidumbre y decir, claro, no sé, sin embargo, intuyo esto en base a todas las otras cosas que en algún momento supe. Y teniendo en cuenta que nociones como la estabilidad, por ejemplo, son nociones bien ficticias que si uno empieza como a indagar, da la sensación de que la estabilidad no existe, que son todos procesos que conservan ciertas cosas, o que la linealidad también es un modelo que cada vez es más obsoleto. O al mismo tiempo también, pensando en lo que decía Marcelo sobre el libro de Carlos Rovelli, que ahí él mismo muestra cómo la idea del tiempo se va desintegrando, o sea, de que se pierde la noción de unicidad, de que existe como un tiempo único y transversal, de que el tiempo, la noción de dirección del tiempo no tiene sentido, la noción de presente único tampoco, entonces como que siento que hay como una vuelta a la intuición, pero acompañado como de cierto rigor. Gracias, Guau. Madi. La próxima vez te entrevisto a ti, ¿eh? Bien. Sí, sí, a ver, es que, madre mía, Madis, cuántas cosas. Bueno, yo muy humildemente, respecto a la intuición, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que la intuición es algo muy importante, yo creo que es algo muy sapiens también. Pienso, y lo digo con conocimiento de causa, porque no solamente he hecho documentales y he entrevistado a tropecientos mil investigadores, sino que yo soy doctora en biomedicina y yo misma he investigado en un laboratorio. Y hay una intuición, hay una idea, hay un insight que tú tienes en un momento y que aparece. Yo soy una gran fan del trabajo, ¿eh? Quiero decir, tú has trabajado en las ideas, has pensado y eso está por ahí, tú lo tienes, está trabajando en segundo plano y hay un momento en que tú, de alguna manera, tienes una intuición y esa intuición es entraña, es verdad. Es una combinación de lo que tú sabes y de tu experiencia vital, que no es solamente tu conocimiento riguroso, ¿sí? Es también tu experiencia. Y yo pienso que la intuición es una súper herramienta para navegar en un entorno complejo como el actual. Esa sería como una parte, ¿no? de lo que querías decir. Y lo otro es que yo creo que muy acompañado de estas intuiciones es evidente que estamos a las puertas de una gran revolución con la inteligencia artificial. Va a haber una destrucción de empleo masivo, también va a haber muchísimas oportunidades para cambiar, pero lo que está muy claro es que seguramente toda la parte más memorística, la parte de acumular conocimientos y tener un título de esto o de aquello,
yo creo que vamos a trascender en algunos aspectos este paradigma y vamos a tener que cambiar. Y yo también pienso que vamos a tener que volver a algunas de las cosas más sapiens, ¿no? Que es aprender a que lo más importante y lo que nos va a distinguir de las inteligencias artificiales es la capacidad de pensar genuinamente, de tener intuición, de tener esa imperfección, ¿no? De poder hacer variaciones, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial actual no puede aportar innovaciones. Igual un día lo va a conseguir, pero de momento no, ¿no? En esto somos muy buenos nosotros. Entonces yo estoy contigo, con que va a haber una transformación de nuestra sociedad, no tengo ninguna duda. No soy experta y no sé en qué dirección va a ir. Creo que traerá cosas buenas y también otras que no lo serán tanto. Yo sí que lo pienso, pero estoy contigo. La intuición no la hemos mencionado durante la charla y porque quizás está más en el espacio de la mente y más en los temas que pueden trabajar mejor otros compañeros. No es mi especialidad, pero yo sí que pienso que tiene un valor muy importante en navegar el entorno actual. Absolutamente. Yo creo que la intuición es una habilidad clave. Yo diría que está situada ahí en el tálamo, ¿no? En nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Y en consecuencia que es una pequeña almendrita que yo creo que irá creciendo en la medida que la ejercitemos más, porque es ultra necesario. En contextos estáticos o poco dinámicos, por decirlo así, la intuición no tenía gran valor, pero en contextos dinámicos, donde hay mucho flujo de información, la intuición es crítica y la intuición no la va a desarrollar nunca la llamada inteligencia artificial, que estoy de acuerdo con Emiliano, que es simplemente un sistema computacional de almacenamiento de información y rapidez de respuesta, ¿no? A mí me organiza cosas, pero el que piensa y el que crea soy yo. ¿Mm? ¿Tenemos alguna pregunta más, Raúl? Eh, por el ¿O alguien? momento no, pero Pablo nos dice que yo creo que la intuición y el lenguaje no verbal han logrado que como seres humanos hayamos llegado a este momento. Habla del lenguaje no verbal. Y hasta ahora me da la impresión de que la IA no puede trabajar esos dos regalos de la biología. Eso dice Pablo. Esas son todas las preguntas. ¿Alguien a viva voz? ¿Alguna pregunta más? Si no la hay, no. Bien, pues entonces cerraríamos por mi parte. Luego te paso, Raúl, simplemente para agradecer a todos ustedes en primer lugar por haber compartido esta jornada de reflexión con nosotros y muy particularmente a Pilar por habernos iluminado en estos territorios que, bueno, son menos conocidos para muchos de nosotros que trabajamos en el mundo de las organizaciones, pero que lo llevamos puesto en otros cuerpos, ¿no? La evolución. Y recordarles que el próximo viernes 18 tenemos la tercera entrevista con Gustavo Schwartz, él es doctor en física, pero también tiene un perfil sui generis. Es escritor, dramaturgo y tiene un programa híbrido, mucha diversidad en el Centro Internacional de Física de Donostia, en San Sebastián. Y vamos a hablar de por qué somos redes, ¿sí? En alguna medida lo mencionó Pilar, por qué somos grupo, por qué hemos de funcionar como ecosistema, ¿no? Así que les esperamos la próxima semana, el día 18 a las 10 de la mañana, hora del hemisferio sur, a las 15 horas de aquí del hemisferio norte. Gracias a todos, Raúl. Sí, muchas gracias. Más que nada, darte las gracias a ti, Marcelo, y a Pilar por esta charla. Hubiésemos estado toda la mañana conversando de este tema, ¿no? Darle A las gracias vosotros. también a todos quienes vinieron el día de hoy, quienes nos acompañaron. Recordarles que esta grabación va a estar dentro de unos días, yo creo que ya dentro del lunes o martes. Va a ser compartida en el grupo de WhatsApp y también en la página de Abra, así que los invito a inscribirse en ambos sitios. Muchas gracias, que tengan una linda jornada, que tengan un muy lindo fin de semana. Nuevamente, muchas gracias, Pilar y Marcelo. Que estén muy bien. Cuídense Muy todos. bien. A vosotros. Un Nos placer. vemos. Pilar, Chao. pot quedar una mica. Sí, ens quedem.
Ya, ya.